¿Cómo están? Le estoy agarrando el gustito a esto de volver a YouTube y poder charlar algunas cosas que me parece que son reflexiones que nos abren un montón la cabeza, ¿no? Y que nos ayudan a que podamos discutir entre todos algunos temas que muchas veces ni siquiera los habíamos pensado. Hoy quiero tomar prestado el título de un libro de Joe Dispenza, que se lo súper recomiendo, que se llama Deja de ser tú. Así como lo escuchan, Deja de ser tú. Y habla un poco de esto que estuvimos hablando, de salir del terreno conocido, ¿no? Que más allá de que la estemos pasando bien o la estemos pasando mal, el humano tiene este apego con lo conocido y esta sensación como de refugio en lo que conoce. Entonces, independientemente por eso les decía, si es un lugar tibiecito y reconfortante o si es un lugar que realmente nos estresa y nos pone mal, y por lugar quiero decir situación, ¿no? O sea, ambiente, igual siempre volvemos a lo que conocemos. Entonces, la posibilidad de dejar de ser nosotros mismos nos abre posibilidades a cambiar ese ámbito y a que sea mejor. Yo les decía en el último video esta imagen gráfica, ¿no? De una persona que está presa y de que está disfrutando de un rayo de sol que entra por la ventana, pero no se pone a pensar qué hay del otro lado de la ventana, ¿no? Porque el sol está entrando justamente por ahí. ¿Y qué tal si yo saliera? Pero a veces, más allá de que esté presa, más allá de que no esté bien, más allá de que me esté privando de un montón de cosas, el hecho de estar en el terreno conocido me resulta reconfortante. Ayer les contaba en Instagram que estoy leyendo, siempre estoy leyendo algún libro de esto para ampliar la conciencia, y estoy a punto de empezar a estudiar con Laura Goodman la biografía humana, que bueno, es un proceso que me parece que está muy muy bueno y sumado a las constelaciones familiares, a la biodecodificación, al coaching y tantas cosas que hacemos, nos termina como de abrir más la mente a las oportunidades. Entonces, este libro se llama ¿Qué nos pasó cuando fuimos niños y qué hicimos con eso?, ¿no? Y habla un poco de cómo nos generamos nosotros nuestra propia realidad, que es un recorte en realidad de la realidad total, y tiene que ver con lo conocido. Entonces, el libro Deja de ser tú nos propone que hagamos cosas diferentes. Y si vos siempre te levantás y lo que haces es, vas al baño, te cepillas los dientes, después volvés, desayunás, después te bañás, después te tomás el mismo colectivo hasta tal lado, bueno, trata de cambiar un poco. Como para empezar a demostrarle y a programar tu mente, que es una herramienta maravillosa nuestra, si sabemos programarla. Si no la sabemos programar, se vuelve en nuestra contra, porque nos habla, ¿no? Todo el tiempo con ese murmullo interno que nos dice, ojo con esto te va a hacer mal, esto es nuevo, esto es preocupante, ¿a qué pensará fulano de vos? Bueno, conocemos esas ansiedades de la mente, pero si nosotros sabemos programarla, podemos empezar a mostrarle que hay mucho más para explorar en el mundo. Y eso es lo primero que nos va a dar oportunidades, ¿no? Vivimos en el autolímite de lo que sabemos que existe, pero después sabemos que hay un lugar que existe, pero no lo conocemos, ¿no? Hay un círculo de experiencias y de posibilidades que sabemos que existe, pero no lo conocemos, como por ejemplo, qué sé yo, no sé, estudiar abogacía, yo nunca estudié abogacía, o dedicarme a alguna cosa, o irme a vivir a otro país. Yo sé que se puede, pero nunca lo hice. Y también está el terreno de lo que no sé que existe y tampoco lo conozco. Y es ahí un poco donde podemos abrir mucho más la mente. Entonces, ver qué pasa si yo me empiezo a hacer un poquito rebelde y empiezo a cruzar con cuidado y tomando los recaudos necesarios, cruzar mis propios límites. Porque entonces le voy a empezar a enseñar a mi mente, esta herramienta maravillosa, todo lo que somos capaces de hacer. Y entonces todo lo que de todo lo que podemos hacer uso para llegar más rápido. Porque una de las cosas, a mí me ha pasado, me está pasando en los últimos años, es darme cuenta que la mayoría de las cosas que yo creía que me faltaban, las tenía, simplemente estaba haciendo un mal uso, ¿no? Entonces, siempre estamos mirando como el otro, y esto hace que no nos permitamos a nosotros ver nuestra propia situación. Por ejemplo, yo ahora estoy de vacaciones y hablaba hace un ratito con mi hermana y le explicaba esto. Le digo, me puse a pensar cómo el concepto de irse de vacaciones, normalmente el concepto conocido, por lo menos acá en Argentina, bueno, y en el ámbito
que yo conozco dentro de mis experiencias, es como si te vas de vacaciones, lo primero que haces es conocer un montón de lugares, salir a caminar un montón, consumir, comprar chocolates para las personas que quedaron en casa, para la familia, cosas que te lleves recuerditos de acá, oportunidades, bueno, esto no hay en mi país, esto no hay en mi lugar, entonces me lo llevo. Salir a comer continuamente, ¿no? Como, no sé, salir mucho a comer. Nosotros, por lo menos en Argentina, es mucho esto de ir a comer y disfrutar de comer afuera. O sea, hacer mucho, comer mucho y gastar mucho, ¿no? El concepto de disfrutable en vacaciones, lo que si vos le preguntás a alguien, che, ¿no voy de vacaciones? Ah, sí, bueno, seguro que vas a ir a pasear, vas a ir a comer, vas a comprarte cosas. Pero ¿qué pasa? Las vacaciones también son una oportunidad para que yo pueda sentirme mejor, recuperarme del cansancio del año, de un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa si yo me uso las vacaciones de esta manera dentro de lo que en el inconsciente colectivo es disfrutar? Cuando vuelvo, lejos de estar renovada, estoy cansada, tengo el cuerpo totalmente agotado de salir y de no descansar, de dormir mal y de comer un montón de cosas. Y además estoy en crisis económica porque tengo que ver cómo hago para pagar las vacaciones, ¿no? Lo que gasté en las vacaciones, que normalmente tarjeteamos. Entonces, ¿qué si nosotros pudiéramos ponernos a pensar cuál es nuestro verdadero concepto de disfrute? ¿Qué pasaría con nuestra vida si nosotros paráramos a hacer este tipo de reflexiones? Me voy de vacaciones. Antes de eso voy a pensar, ¿qué es para mí descansar? ¿Cómo quiero estar a la vuelta? ¿Cómo me quiero sentir después? ¿No? Eh, pero ¿cómo me quiero sentir yo? No cómo quiero que los demás se sientan conmigo. Porque lamentablemente, y les habla alguien que ha intentado agradarle al mundo entero de todas las formas posibles, es imposible. Digamos, vas a agradar a alguno, pero siempre va a haber otro que no. Y a quien más vas a desagradar es a vos mismo. Y esa felicidad que pensás que vas a conseguir cuando los demás te validen y digan, ah, qué bien lo que hiciste, me gusta lo que elegiste, como a nosotros mismos no nos gusta, no viene esa felicidad. Entonces, ¿qué pasaría con nosotros si pudiéramos parar cada tanto y hacer estas reflexiones y conocernos, pero limpiando un poco todo el condicionamiento de lo que consideramos, ¿no? De este círculo que les decía, lo que sé que existe y de lo que hago uso. Por eso les propongo siempre hacer este proceso de acompañamiento en el que vamos a revisar las emociones que estuvimos teniendo a lo largo de todas nuestras vidas, las emociones nuestras, las emociones de las personas que nos rodeaban, qué sentimos, porque habitualmente sentimos y como tenemos que seguir adelante guardamos todo bien en el fondo para poder avanzar y seguir siendo productivos y nada, y después nos damos cuenta de que no estamos bien. Que podamos hacer una constelación familiar para poder soltar y despedir todo aquello que no es nuestro, todo aquello que no nos corresponde, devolvérselo a quien le corresponda, y que podamos hacer un plan de acción de este que le hablaba, ¿no? Sí, ¿cómo sería mi vida si yo parara a planearla? ¿No? ¿Cómo podría optimizarla? Lo mismo con el día a día. ¿Qué pasaría si yo el día anterior me siento y digo, bueno, ¿cómo me gustaría sentirme mañana a la noche cuando me vaya a dormir? ¿No? Y si yo pienso, también puedo pensar, ¿cómo me suelo sentir a la noche después de todo el día, de un día laboral, por ejemplo? Y de repente me encuentro con que comí mal, trabajé hasta cualquier hora, quise hacer 50 cosas al mismo tiempo, estoy totalmente agotada, quise cumplir con tantas cosas y al final me di cuenta que no focalicé en ninguna y me fui a dormir enojada porque veo que mi casa está desordenada y me hubiera gustado que esté bien, me siento culpa porque no le pude dar suficiente atención a mis hijos, hace días que quiero llamar a mi amiga para ver cómo está, para que vayamos a tomar un café, para mantener la amistad y no lo puedo hacer, ¿no? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Cómo cambiaría nuestra vida si nosotros pudiéramos determinar cuáles son las piedras grandes de nuestra vida, qué es lo más importante? No sé si empezaría por nuestra vida en general, sino por cada día, ¿no? Vamos de lo micro a lo macro, porque al final nuestra vida es la sumatoria de cada uno de nuestros días y le damos bastante poca atención a cada uno de nuestros días. La verdad es como los días pasan volando y cuando miro para atrás digo, ¿qué hice? No sé. ¿Qué pasa si en vez de mirar tan lejos vamos construyendo cada día y que cada uno de esos días sea un ladrillo que yo voy a poner de la mejor forma posible
y que dentro de muchos días eso va a ser un mural. Entonces eso, ¿qué es lo más importante que yo quiero hacer mañana? ¿No? Esas piedras, imagínense que hay un reel por ahí dando vueltas de un profesor, creo que es una película, donde les muestra a los alumnos que si primero uno pone las piedras chiquitas que vendrían a ser las cosas superficiales de la vida, ¿no? Llena de cosas chiquitas, después las piedras grandes no entran en el recipiente, ¿no? Ya no entran. Ahora, diferente es si yo empiezo poniendo las piedras grandes y después las chiquitas las tiro y se van acomodando en los huequitos de las grandes. Entonces, ¿qué son las cosas que yo realmente quiero focalizar para hacer el día de mañana, ¿no? Como para que planeemos el día anterior. Bueno, mañana, por ejemplo, yo quiero tener 1 hora de calidad con mi familia, donde charlemos, donde yo no esté pegada al teléfono, donde les pueda preguntar cómo les fue, qué sienten, les pueda contar lo que yo siento. Después quiero 1 hora para focalizar en mi proyecto y quiero terminar este trabajo puntual para entregarlo, hacerlo bien y ya no tener que me pese en la cabeza, ¿no? Supongamos esas 3 cosas. Sí, pero Sol, también tenés que cocinar, también tenés que ocupar de que los chicos se bañen, que arreglen sus mochilas, también te tenés que ocupar de millones de cosas, ¿no? Sí, sí, ya sé. Pero las piedras grandes de este día van a ser estos. Y yo me voy a ocupar de encontrarle un momento y un lugar a estas cosas, porque yo al final del día me quiero ir a dormir sabiendo que hice estas 3 cosas que previamente determiné que eran las más importantes para mí. Porque después lo otro es el día a día, ¿no? En el reel también, en un momento, el profesor que está contando a sus alumnos esta teoría de las piedras grandes y chicas, mete arena también, que sería como lo más ínfimo, ¿no? De repente. Entonces, para que siempre va a haber tiempo para esas cosas que son cotidianas, pero lo importante es aquello que es importante para nosotros. Y en este camino dejamos de ser nosotros mismos. En este proceso en el que empezamos a conocernos, ¿por qué dejo de ser yo misma? Porque me saco, y esto es algo que dice Laura Goodman en la biografía humana, me saco de encima ese personaje que me inventé para que me quieran. Pero para que me quieran otros, empezando por mis propios padres, empezando por mi mamá. Entonces, cada uno de nosotros, más allá de que el padre es muy importante para nosotros, la madre es parte nuestra, fuimos ella durante mucho tiempo. Entonces, el niño lo que tiene es que cuando la mamá, por algún motivo, no le presta atención o está ocupada en otra cosa, tiene sus problemas, lo que sea, el niño no entiende esto, lo que cree es que yo estoy haciendo algo mal. Entonces el niño se empieza a poner un traje para ser validado y querido, porque arcaicamente un bebé humano sin cuidadores no puede vivir, a diferencia de los animales. Entonces nos fuimos creando un personaje para poder ser queridos y poder sobrevivir. Y en este proceso de entenderme y descubrir qué hay abajo de eso, ¿no? Como aquel libro muy conocido, el Caballero de la Armadura Oxidada, ¿no? ¿Cuál es esa armadura que nos fuimos colocando para no sufrir, para poder seguir adelante? ¿Y qué hay abajo de todo eso? ¿Qué hay abajo de ese personaje? Solo cuando lo descubra me voy a dar cuenta de cuáles son mis verdaderas piedras grandes. Porque si hoy en día yo le pregunto a alguien que no haya hecho este trabajo y me va a decir, y yo tengo que ser exitoso, tengo que tener plata, tengo que hacer una familia, o sea, me tengo que casar, tengo que tener hijos, y yo veo que tengo 30 años, ya me empiezo a preocupar. Bueno, creo que hoy en día la cosa avanzó, ¿no? Por ahí la gente hoy en día se empieza a preocupar más adelante. Pero bueno, siempre esas cosas, esos mandatos, piedras grandes que nos dicen que son los nuestros, no hay nada que ver. Y cuando nos preguntan qué es lo tuyo, como la Tana Ferro, ¿no? Dice, no sé, nada es lo mío. Yo vivo cumpliendo objetivos impuestos y ni siquiera me di cuenta que no eran míos y que yo no estaba de acuerdo con ellos. Entonces, tomémonos el tiempo por la herramienta que sea, yo les ofrezco esta, pero la que sea, para descubrir qué hay abajo de esta armadura que nos pusimos, ¿no? Como el escorpión, no sé, como esos animalitos que son duros por fuera, pero por dentro son muy blanditos y tienen esa coraza, ¿no? Por fuera para protegerse. Adentro nuestro está nuestro verdadero yo, nuestra vulnerabilidad y un montón de cosas que somos nosotros mismos. Entonces,
deja de ser ese personaje que te inventaste y disfruta cada uno de los días siendo, esta vez, sincero con uno mismo. Porque esa validación que viene de adentro y que es propia, es la única que nos va a dar felicidad. Y además, al validarnos nosotros mismos, a nosotros, vamos a generar esa energía, porque vieron que somos seres muy perceptivos en cuanto a la energía, y vamos a, además, encontrarnos con gente y atraer, y acá viene la ley de atracción, atraer gente que es como nosotros y con quien podemos ser nosotros mismos. Vieron que hay gente, hay veces que uno dice, a mí me gusta tal cosa, pero no lo puedo compartir con la gente porque me juzgan, me critican. Cuando uno se anima y deja de juzgarse y criticarse a sí mismo, puede decir libremente, contar su verdad libremente, opinar libremente y además empieza a contactar con esas personas con las que uno puede ser uno mismo y disfrutar y compartir y optimizar. Así que bueno, este sería el mensaje de hoy, ¿no? No nos olvidemos, prestemos atención a quienes somos realmente, porque hay mucho por descubrir y cuanto antes empecemos, antes vamos a vivir siendo auténticos y felices con nosotros mismos. Les mando un beso.